Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera parte de videos de análisis sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, publicada el pasado 15 de septiembre de 2024. Y bueno, en esa tercera parte vamos a irnos directo al análisis de los artículos de la Constitución que fueron afectados por esta reforma. Vamos a iniciar pues hablando de estos tres artículos. En este video solo vamos a abordar tres artículos, vamos a comentar solo este comentario de esos tres artículos, que son el 76, el 89 y parte del artículo 94 constitucional. ¿De qué hablan estos tres artículos en resumen? Bueno, pues modifican las facultades del Senado, se modifican también las facultades del Poder Ejecutivo y se divide parte de lo que hacía antes el Consejo de la Judicatura Federal, se dividen sus actividades. Está planteado en esta reforma que a futuro se tienen que emitir unas leyes nuevas para darle, digamos, para hablar sobre la disciplina de los tribunales federales. Se tendría que reformar también la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Hay una nueva conformación, el número de integrantes de la Suprema Corte. Hay una nueva forma de elegir a los presidentes o las y los presidentes de la Corte. Y también hay una desaparición de un órgano o de unos órganos del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues vamos directo a ver qué es lo que hay. ¿Por qué me atrevo a decir esto con tanta confianza? Bueno, primero, artículo 76, se modifica la fracción octava del artículo 76 que habla sobre las facultades del Senado, las facultades exclusivas. Ahora el texto de esta fracción octava dice que es facultad exclusiva del Senado otorgar o negar las solicitudes de licencia o renuncia a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, conforme al artículo 98 de la Constitución, en los términos que establezcan las leyes. Bueno, pues ahora, ¿cuál es la facultad del Senado? Otorgar las licencias a las y los ministros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes, aquí tengo una constitución de texto anterior. Antes esta fracción octava decía, es facultad exclusiva del Senado designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de entre la terna que someta a su consideración el presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los ministros que le someta dicho funcionario. Es decir, ahora el Senado pierde la facultad de designar a los ministros y se queda solo con la facultad de poder autorizar las licencias o las renuncias. Ahora vamos a poner otra vez el texto. Dice otorgar o negar solicitudes de licencia o renuncia. Ahora ya no los puede designar. Sí tenía ya esta facultad de otorgar o negar licencias o renuncias, solamente pierde la facultad para poderlos designar. Ahora, el artículo 89. El artículo 89 habla sobre las facultades del Poder Ejecutivo Federal. Y pues también consecuencia de esta reforma, el Poder Ejecutivo Federal pierde parte de sus facultades. ¿Qué dice este artículo 89 en su actual fracción octava? Dice, son facultades exclusivas. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes y se deroga. Bueno, ¿cuál era la facultad que tenía el presidente en esta fracción 18ª? Una vez más vamos a consultar la Constitución. Dice, presentar a consideración del Senado, esta era la facultad que tenía antes el Poder Ejecutivo, presentar a consideración del Senado la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado. Es decir, ahora el presidente de la República no va a participar absolutamente en ninguno de los procedimientos ni de designación, ni de licencias, ni de renuncias de los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es otra modificación a raíz de esta reforma. Bueno, ¿qué más? Ahora vamos al artículo 94 de la Constitución, que también fue modificado a raíz de esta reforma. ¿De qué habla el artículo 94 de la Constitución?
de la integración del Poder Judicial de la Federación. Aquí en esta Constitución de texto anterior, pues tenemos que el artículo 94, ahora vamos a ponerlo aquí, dice del Poder Judicial. Entonces el artículo 94 de la Constitución es el que habla, el que constituye el Poder Judicial. Y las modificaciones que se le hicieron a este artículo 94 pues son las siguientes. Dice: la administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. Bueno, a ver, ¿esto qué significa? ¿Qué significa? Bueno, significa, primero, que se divide las facultades que antes eran ejercidas por el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora una parte la va a hacer un órgano de administración que podría seguirse llamando Consejo de la Judicatura Federal o podría tener algún otro nombre. Y la otra función, que es la de la disciplina de las juezas, los jueces y los magistrados y las magistradas, pues la va a realizar esta nueva autoridad que se llama Tribunal de Disciplina Judicial. Ahora, ¿qué comentario considero yo que es el más importante en este punto? Con la reforma, como ya lo sabemos, los jueces de distrito, los magistrados y las magistradas de los tribunales y los mismos ministros y ministras de la Suprema Corte van a ser electos por voto popular. Entonces, esto los convierte en representantes populares y en depositarios directos de la soberanía popular o de la voluntad popular. Van a ser representantes de la voluntad popular. Lo que a mí me genera, lo que para mí esto es una incongruencia, es que serán el único poder de la Unión que, a pesar de ser representantes populares, porque van a ser electos por voto popular, van a tener un tribunal encargado de vigilar su disciplina. Esto es algo que solamente va a pasar en el Poder Judicial de la Federación y, en su caso, cuando vayamos al artículo 116, en su caso a los poderes judiciales de los estados. ¿Qué es lo que me parece una incongruencia? Bueno, ninguno de los poderes de la Unión o de los poderes en los estados, entiéndase poder ejecutivo y poder legislativo, tienen tribunales de disciplina. ¿Por qué? Pues porque su carácter de representantes populares supone que a través de su actuar lo que se está ejecutando, la política pública, las decisiones que se toman en ejercicio de la representación popular que tienen y, por lo tanto, lo que digan, lo que hagan en ejercicio de sus funciones, en su carácter de representantes, no debe de ser motivo de ninguna aplicación de sanciones. No puede haber verificación de la disciplina ni de los ayuntamientos, ni de los diputados locales, de los congresos, de los ediles, porque son representantes populares. Los jueces, a partir de esta reforma, también van a ser representantes populares porque van a ser electos mediante el voto directo de la población que los elige. Entonces, desde mi punto de vista, deberían de pasar dos cosas. Una, o se quitan los tribunales de disciplina judicial o se establecen en la Constitución tribunales de disciplina para el Poder Ejecutivo y tribunales de disciplina para el Poder Legislativo, tanto en los estados de la República como en la Federación. ¿Por qué? Pues porque esto sería lo congruente. Si un representante popular tiene un tribunal que verifica su disciplina, su comportamiento disciplinario, si puede ejercer correcciones disciplinarias en contra de un representante popular, pues así también lo puede ejercer en contra de otros representantes populares, aunque pertenezcan a otro poder de la Unión o a otro poder público en los estados de la República. ¿Es buena? ¿Es mala idea? A mí me parece que es mala idea. ¿Por qué? Pues porque al final quien termina diciendo
cuál es el actual correcto de estos representantes populares es el tribunal. Y de este modo perdemos como ciudadanos, perdemos esta posibilidad de que quien nos representa actúe de manera libre justamente en ejercicio de esa representación y de ese poder popular que respalda su actuar. Porque eso hacen los representantes populares, eso hacen las autoridades electas. Toman sus decisiones respaldados por el apoyo popular. Sin embargo, los jueces, a pesar de ser ahora nuestros representantes populares, no van a tener esa libertad de actuación porque tendrán encima a un tribunal de disciplina. Es decir, aunque sean nuestros representantes, no van a representar los intereses de la ciudadanía, van a representar y actuar en función de los intereses del Tribunal de Disciplina Judicial. Por lo tanto, me parece que este Tribunal de Disciplina Judicial debe desaparecer o aparecer en los otros poderes. Pero si aparecen los otros poderes, entonces ni los alcaldes, ni los diputados, ni los senadores, ni el mismo presidente de la República actuarían en función de la representación popular, sino actuarían en función de los intereses del Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces es un tema que yo creo que debe de analizarse con más detenimiento. Hay que revisar cuáles son las consecuencias de elegir autoridades por medio del voto popular y qué tanta libertad deben de tener estas autoridades electas por un voto popular y qué tan conveniente es que tengan un tribunal que verifique su actuar. Si esto no compromete la representación popular o los intereses populares detrás de las decisiones que toman esas autoridades. Pero bueno, vamos a continuar con el segundo párrafo de este artículo 94 que también fue reformado. A ver, dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 9 integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno. ¿Esto qué significa? Esto significa que desaparecen las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo asunto que sea competencia de la Suprema Corte, ahora lo va a resolver el Pleno de la Corte. ¿Esto qué puede generar? Desde mi punto de vista, pues retraso en la velocidad con la que la Corte resuelve los asuntos. Ya hemos visto a partir de que las sesiones de la Corte han sido muy comentadas en medios, cuál es la dificultad técnica de los argumentos y del estudio que se tiene que realizar para resolver los asuntos de la Corte, aun cuando estos son resueltos en las salas o en el Pleno. Pero acumulando o concentrando todo el trabajo en el Pleno de la Corte, pues yo lo que avecino es que pues se va a hacer más lenta la administración de justicia en cuanto a los asuntos que son de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, otro cambio dice: la presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que tenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. Es decir, aquí ¿qué cambio es? A ver, perdón, voy a poner el texto. Aquí dice: su presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo a la presidencia a quienes alcancen mayor votación. A ver, ¿esto qué supone? Esto supone un cambio en la elección de la presidencia y de la conformación de la Corte, porque pues ahora van a ser 9 ministros y ministras y no 11. Y la presidencia rotativa pasa de renovarse cada 4 años a cada 2. Antes, la elección de los presidentes y las presidentas de la Suprema Corte se hacía porque las personas se postulaban para ser presidentas o presidentes de la Corte y entre los mismos ministras y ministros emitían su voto para elegir a la presidenta o al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora no va a ser así. Ahora, haciendo un poco pensar que de manera indirecta los ciudadanos vamos a señalar el orden de renovación de los ministros y las ministras de la Corte en su presidencia,
pues parece ser que va a ser de acuerdo con la votación que recibieron en su, digamos, en su elección, ¿no? Ahora, ¿esto qué puede generar? Yo lo que he visto es que hay ministras y ministros que nunca han tenido interés en asumir la presidencia de la Corte y han dejado que otras personas, aun cuando tienen menos tiempo ejerciendo el cargo de ministras o ministros, se postulen y con el voto de sus otras compañeras ministras y ministros obtengan la presidencia. Ahora la Constitución dice que prácticamente aunque no lo quieran, pues tendrían que asumir la presidencia. Aquí la Constitución le impone a la Corte la forma en la que se va a renovar su presidencia. Pero pues también supongo que en algún momento veremos cómo las personas, en el momento en el que les corresponde asumir la presidencia de la Corte, van a decir, pues yo no deseo, digamos, no deseo asumir la presidencia. Probablemente esta decisión también sea, digamos, revisada por el Senado de la República, ya que el Senado tiene facultades para autorizar las licencias y las renuncias. Probablemente esta situación en la cual una ministra o un ministro que no desea asumir la presidencia de la Corte renuncia a este derecho, pues el Senado de la República lo tenga que resolver. No lo sabemos, ya lo veremos en el futuro, pues porque esta es una situación nueva que no está prevista en la Constitución, pero que podría suceder. Ahora, ¿cuál es el otro tema? Bueno, pues lo veíamos aquí con esta modificación al párrafo primero del artículo 94 que habla sobre la disciplina judicial. Bueno, pues nos vemos en la necesidad, pienso yo, de emitir nuevas leyes que establezcan cuál va a ser el parámetro para poder revisar la disciplina de los jueces y las jueces, es decir, cuáles van a ser las conductas que van a ser sancionadas, cuáles van a ser las sanciones aplicables a esas conductas, si va a haber suspensiones, si va a haber multas, si va a haber, si los van a cesar. Digamos, esto desde mi punto de vista o debería de estar en una nueva ley o una modificación a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación o una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque es necesario integrar a este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y establecerle su competencia de manera más precisa, porque aquí en la Constitución solo habla de su creación y de su función como encargado de vigilar la disciplina de magistradas y jueces, de magistradas, magistrados, jueces y juezas. Pero no habla mucho al respecto, no habla en profundidad de los alcances y las atribuciones de este nuevo tribunal, y pues en caso de que no se reflexione sobre, digamos, su poca justificación o la poca justificación de su existencia en relación con el tema que comentaba, de que los representantes populares que estarán en los juzgados tendrán un tribunal de disciplina judicial, pues bueno, pienso yo que no debería de existir, pero en caso de que sí exista, pues habrá que establecerse sus atribuciones, su integración y su competencia. Ahora, ¿qué otra cuestión hay aquí con el tema del Tribunal de Disciplina Judicial? Pues también está pendiente saber cómo se va a elegir a estas personas del Tribunal de Disciplina Judicial. Probablemente lo vamos a ver en las siguientes partes, pero por el momento hasta aquí vamos a llegar. Estamos cerca de los 20 minutos de este video. Y si llegaron a este punto, les pido por favor que le den like, lo comenten si quieren, lo compartan y sobre todo que se suscriban a mi canal. Nos vemos en la parte 4 de este análisis del contenido de la reforma al Poder Judicial publicada el 15 de septiembre de 2024. Nos vemos en la próxima.